¿Cómo están? Hoy vamos a hablar nuevamente sobre plantas de separación de residuos, esta vez enfocadas al tema COVID. Les prometo que no es el único tema que vamos a tratar, no vamos a hablar solamente de plantas de separación de residuos, pero como la otra vez en el video anterior hablamos de este gran desafío que tenemos de tratar las plantas de separación de residuos como industrias, me parecía que teníamos que continuar un poquito más, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en momentos de pandemia, y si decimos que las plantas de separación de residuos se tienen que tratar como industrias, bueno, todas nuestras plantas de separación deben tener su protocolo de actuación ante COVID, de la misma manera que para que una industria tenga su apertura, para que una industria pueda funcionar, tiene que tener su protocolo. Las plantas de separación de residuos deben tener el suyo. Por supuesto, más allá de estar operadas a nivel municipal, el Estado es el primero que debería cumplir con la ley. Por lo tanto, cada planta de separación de residuos debe tener su protocolo de actuación ante COVID. Vamos a ir viendo algunas cuestiones a tener en cuenta que son muy importantes. Seguramente cada uno de los temas que vamos a ver darían para un video particular, para ir muchísimo más a fondo, pero vamos a hacer por lo menos tener una visión general, tener cuáles son todos los puntos que deberíamos tener en cuenta para que por lo menos los puedan empezar a pensar, los puedan empezar a desarrollar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el municipio tiene que tener una campaña de separación en origen. ¿Cómo debe ser esta campaña? Muchas veces, o por lo general, es en dos bolsas, una bolsa negra y una bolsa verde. Si la bolsa verde es la de los reciclables, debemos tener una recolección diferenciada para poder recolectar estas bolsas y que por supuesto no se mezclen con la bolsa negra. También lo que vamos a ver es que por lo general existen puntos limpios, existen campanas específicas para algún tipo de reciclable, como pueden ser botellas, como pueden ser cartones. También seguramente en algunos lugares podremos juntar tapitas, que probablemente después el municipio lleve al Garrahan, pero en la planta de separación de residuos es el lugar a donde se terminan de acondicionar, donde también se juntan con el resto de las tapitas que en la planta también se van separando. Entonces es muy importante que todos los residuos que lleguen a la planta de separación de residuos sea esta fracción de reciclables y que no llegue también la bolsa negra, que es una bolsa mucho más complicada para poder tratar en la planta, donde los riesgos también frente al COVID van a ser muchísimos más grandes. ¿Y por qué también? Porque nosotros lo que tenemos que intentar, más que intentar, tenemos que asegurar, es que esa recolección de residuos reciclables va a permanecer 24 horas más en la planta de separación de residuos antes que la podamos operar. De ninguna manera podríamos hacer eso también con la bolsa negra, con los restos orgánicos que se siguen descomponiendo y demás. ¿Qué pasa si el municipio no tiene una campaña de separación de residuos? O si en realidad la tiene, porque creo que hoy en día la mayoría la tienen, pero esa campaña de residuos no funciona de la manera que debería funcionar. O concretamente lo que sucede es que se recolecta muy poco con esa campaña, sea por el motivo que sea, porque la gente no está acompañando demasiado, porque el municipio no le está comunicando bien, porque dentro de esta campaña de separación no existe, por ejemplo, una recolección diferenciada del sector comercial, que es un sector que genera mucho residuo reciclable, pero por el motivo que sea, si esta campaña no funciona o si el municipio no la tiene, la verdad es que lo que debe suceder es que el municipio no tiene que abrir la planta. En épocas de COVID no se puede trabajar con los residuos mezclados, con la bolsa verde y la bolsa negra de igual manera. En estas condiciones no se puede trabajar, así como las industrias tienen que asegurar que los materiales con los que tratan, las materias primas con las que tratan, están verificados, están desinfectados en caso que se necesite. Las plantas de separación de residuos tienen que trabajar de la misma manera. Entonces, si no puedo tener una campaña de separación de residuos o mi campaña no funciona de manera adecuada y hace que no tenga sentido que la planta esté funcionando, perfecto. La planta tiene que estar cerrada, no tiene nada de malo, deberíamos esperar un poco. Digo, no tiene nada de malo a nivel general, ¿no? La verdad es que debería funcionar muy bien una campaña de separación de residuos, pero digo, peor es
tener una planta abierta cuando no puedes asegurar las condiciones para que la gente trabaje como corresponde. Por otro lado, el municipio debería asegurar que tiene una recolección diferenciada frente a las personas que están infectadas con COVID o aquellas que están esperando en su casa porque están esperando el resultado o tienen algún tipo de cuarentena específica porque algún familiar tiene COVID, entonces más allá de que los estén hisopando o no, tienen que hacer la cuarentena en su casa. El municipio debe asegurar que hay una recolección diferenciada para todos los infectados y todos los que están en cuarentena por COVID. Esto no es muy complicado, la verdad que los datos los municipios los tienen todo el tiempo saben cuántas personas están infectadas, cuántas personas están en cuarentena, por lo tanto es un dato que el municipio tiene muy a mano y perfectamente debería ser una recolección diferenciada para los residuos de estas personas, hasta tanto se curen, hasta tanto tengan su alta, y esos residuos no deben ir a la planta de separación de residuos, sean reciclables o no. Esos residuos, más allá de ser tratados de manera especial, seguramente también, como vemos en la otra imagen, tengan que ser desinfectados por afuera, igual que el resto de los residuos, deben ir directamente a disposición final. La otra medida que el municipio puede tomar, como les decía, es pedirles a la gente que todos los reciclables, toda la bolsa con reciclables también estén rociadas con alcohol del 70, con lavandina diluida. Esto es importante para evitar que alguien se pueda contagiar por contacto. Y es una medida, la verdad, bastante sencilla, bastante fácil que todo el mundo la haga. Entonces es algo más que deberíamos pedirle por nuestros recolectores y por la gente que trabaja en la planta de separación de residuos. Vamos a ver algunas cuestiones más. Algo muy importante tiene que ver con todo lo que es el ingreso del personal. ¿Y por qué esto? Porque tenemos que evitar que si una persona está con COVID puede ingresar a la planta. También tenemos que evitar que si alguna persona por alguna razón tiene el COVID por contacto, no lo disperse en la planta, y tenemos que hacer todo lo posible para que estas cosas no pasen. La verdad que hay 2 o 3 medidas que hay que tomar y son de suma importancia. La primera tiene que ver con que el personal tiene que ir con ropa de calle a la planta, no debe venir cambiado desde su casa. Esto es para que, como les decía, si por alguna razón en el trayecto pueden haber por contacto adquirido el virus, no lo propaguen después durante su trabajo. Pero también esto es importante para al final de cuentas cuando se van, porque no está bien que el personal después se vaya a su casa con la ropa con la que ha trabajado, y mucho menos cuando se trata de residuos. Ya no debería haber pasado antes, es decir, desde siempre la gente debería volver a su casa, por lo menos, ojalá, y en algunas plantas lo hacen, pero ojalá que en todas se pueda, bañándose primero, duchándose primero. Pero si esto todavía no se puede, sí mínimamente cambiarse la ropa para no ir a la casa con la ropa de trabajo después de haber trabajado con residuos, y mucho menos ahora en tiempos de COVID. Hay que asegurarse que la gente no lleve el virus a su casa. Si por alguna razón alguien lo ingresó y por alguna razón lo puede tener en contacto a medida que fue trabajando, por lo menos no lo lleve a casa. La otra medida bastante sencilla es el control de la temperatura. Hoy todos los municipios controlan la temperatura en el ingreso, por lo tanto normalmente existen estos termómetros, estas pistolas termómetros, que tampoco son muy caras, así que adquirir una para la planta me parece que en estos momentos no debería ni discutirse si es por una cuestión de costos. Entonces, por lo menos tomamos la temperatura en el ingreso también, y si vemos que alguien está modificando, porque a ver, lo importante de tomar la temperatura no es solamente tomar la temperatura y listo, sino lo ideal es llevar un registro. Si tenemos las mismas personas todos los días, llevar un registro del control de su temperatura para ver si en algún momento varía la temperatura que normalmente tiene, y eso nos puede generar una alerta y decir, bueno, que por supuesto primero lo hagamos ver
con el centro de salud y que no ingrese a la planta por las dudas. La otra cuestión es la limpieza del calzado. Esto es algo bastante sencillo porque este tipo de elementos no son caros. Hoy en día hay mucha oferta y la verdad que no es para nada caro, que son alfombras que lo único que se hacen es embeberlas con lavandina diluida, con alcohol del 70% para limpiar el calzado. Entonces de esta manera también evitamos, como les decía, que alguien pueda ingresar el virus desde fuera y lo esté ingresando a la planta y después se pueda dispersar mucho más. Esa persona ingresa al vestuario y después, por supuesto, se pone el calzado de seguridad. Vamos a ver algunas cosas más. El fichaje y el vestuario, que son dos lugares bastante importantes. Lo primero es la cartelería, tanto en el lugar del fichaje como en el vestuario, porque en el vestuario debería ingresar solamente de a 2 personas, de a 3 personas, dependiendo del tamaño del vestuario. Y esto tiene que ver con poder mantener el distanciamiento social necesario. No podemos entrar más todos juntos al vestuario y cambiarnos todos juntos en el vestuario. Hay que mantener el distanciamiento, hay que poder ordenar la ropa y ponerla dentro de una bolsa, que es lo otro que le vamos a pedir a la gente. La ropa de calle me la saco y la pongo dentro de una bolsa para evitar que se contamine y la dejo en un locker en el mejor de los casos, pero si no en el banco donde me corresponda, y cuando me voy a casa vuelvo a ponerme esa ropa y lo que hago es poner la ropa que usé en la planta, si la tengo que lavar en mi casa, la pongo dentro de una bolsa y así la llevo a mi casa. Esa es la idea. En el lugar del fichaje lo mismo, mientras esperan para fichar, la idea es que no se amontonen, esperar por supuesto con el distanciamiento. Este distanciamiento lo podemos poner tanto en el piso, no hace falta que sea tan complejo como este que ven acá, pero solamente con líneas amarillas en el piso marcando el distanciamiento y con algún cartel que diga mantenga el distanciamiento social alcanza, porque por supuesto que todas estas medidas las tenemos que hablar con la gente, tenemos que capacitar al personal en la manera en la que se tienen que manejar a partir de ahora en épocas de pandemia. Entonces, una vez que nosotros les contamos, una vez que nosotros los capacitamos al respecto, después todo esto obviamente que ya no se generan dudas y ya es todo mucho más sencillo y mucho más obvio. Tenemos que tener algunas cuestiones a tener en cuenta en la operación. Por un lado, el distanciamiento social. Acá es muy importante que las cintas suelen no ser demasiado anchas, por lo tanto no nos permiten ese distanciamiento de 1,5 metros o 2 entre las personas, así que vamos a tener que ver de qué manera armamos la cinta, de qué manera armamos la operatoria en la cinta para ponerlos en diagonal, para ponerlos distanciados y que no estén frente a frente en un lugar muy chiquito, más allá que por supuesto tengan que usar barbijos, ojalá usen cascos. Bueno, esto ya lo hablamos un poco en el video anterior, que hay que usar los elementos de protección personal. En realidad primero el empleador le tiene que dar los elementos de protección personal, que en las plantas se ven muy poco. Pero bueno, más allá de esto, el uso de barbijos por supuesto que es obligatorio y tenemos que tener en cuenta el distanciamiento social. La limpieza continua es la otra cuestión. Esto es algo que no se debería discutir tampoco. En las plantas de separación de residuos muchísimo menos. Hay que asignar personal a la limpieza todo el tiempo porque ¿qué es la limpieza? La limpieza es absolutamente de todo. Por ejemplo, de todo lo que se va cayendo ni hablar, pero también hay que limpiar las barandas, hay que limpiar los lugares a donde la gente se va agarrando, los equipos, las máquinas que la gente va utilizando. Entonces tenemos que tener una limpieza continua y además hay que sumar a que cada uno tiene que entender que tiene que limpiar las herramientas antes de usarlas, tiene que limpiar las herramientas después de usarlas. Y esto es algo que hay que empezar a tomárselo como rutina. También hay que darle el tiempo a la gente para que lo haga, porque si después estamos corriéndolos con el tiempo, todo esto se hace muy difícil. Entonces esto es un trabajo en conjunto donde quienes están a cargo y quienes dirigen la planta tienen que empezar a dar los tiempos para que todo esto suceda de buena manera. Tenemos que empezar a poner cestos adecuados en épocas de pandemia, que son cestos con pedal o cestos sin tapa,
¿Por qué es esto? Porque imagínense que justamente alguien va a tirar un pañuelo descartable porque estornudó, porque se sonó la nariz, entonces tiene que abrir la tapa con la mano, tirar el pañuelo, y viene el otro atrás y hace lo mismo y tiene que tocar la misma tapa para tirar el pañuelo. Entonces todas estas cosas son las que tenemos que empezar a tener en cuenta en épocas de COVID, para que la gente no se vaya contaminando adentro. Como les decía, si es que por alguna razón el virus ingresó, vamos a hacer todo lo posible para que no lo haga, pero si por alguna razón el virus ingresó, tener en cuenta algunas cuestiones que están vinculadas a la limpieza de herramientas, limpieza de superficies todo el tiempo, y también algunos elementos que vamos a poner de determinada manera, como los cestos sin tapa. Y hay en realidad algunas cosas más a tener en cuenta, pero bueno, habrá que verlas en cada lugar en particular. Esto es todo por este video. La verdad que les quiero agradecer porque me han enviado algunos comentarios, después algunos correos también con respecto al video anterior. Tenemos que tener mucho cuidado, me parece a mí, con el trabajo en las plantas de separación de residuos. Estamos trabajando con residuos, pero a su vez, por lo general, son lugares que, como vimos la otra vez, no son tratados de la manera que deben, no son tratados como industria, como lo que realmente es. Y si consideramos que todas las industrias tienen que tener un protocolo de actuación ante COVID, las plantas de separación de residuos tienen que tener su protocolo de actuación ante COVID. Y no solo tener el protocolo, sino que por supuesto una vez que lo tenemos, lo que hay que hacer es el seguimiento del protocolo. Hay que hacer las capacitaciones para el personal, capacitaciones que estén firmadas por un profesional en higiene y seguridad, que las pueda dar, que pueda evacuar un montón de dudas que la gente suele tener, y que podamos trabajar con nuestro personal de la mejor manera para que se cuide cuando está trabajando en la planta, pero también para darle recomendaciones que tienen que ver con el cuidado en el traslado de la planta a su casa y de su casa a la planta, y también de cómo tiene que actuar en su casa, porque más allá de la planta, como todos nosotros, tienen una vida en su casa, con su familia y con sus actividades diarias, que también son buenos momentos para colaborar, para también darles sugerencias, darles determinadas cosas que deberían hacer fuera de casa, y también que tengan un lugar a donde evacuar dudas, porque la verdad que hoy en día se escuchan un montón de cosas y también se generan dudas, que estaría muy bueno que desde el municipio en este caso se puedan ir evacuando para el personal. Les agradezco nuevamente y los espero en nuevos videos donde seguramente vamos a ir tratando algunos otros temas vinculados a la gestión de residuos y también vinculados a otros temas ambientales, y sobre todo esos temas ambientales que tienen una vinculación con la higiene y seguridad laboral también. Nos vemos en la próxima.